El sol caía con tibieza sobre la vecindad. El sonido de las risas infantiles se mezclaba con el golpeteo de los pasos en los pasillos, con los gritos lejanos de los vendedores callejeros y con el eco de las discusiones cotidianas que formaban parte de aquel lugar como si fueran una tradición. Parecía un día común. Pero nunca lo fue. El ambiente estaba impregnado de esa falsa normalidad que antecede a la tragedia. Aún nadie lo sabía, pero aquel día quedaría marcado como el más sangriento en la historia de la vecindad. Don Ramón estaba sentado en las escaleras, fumando un cigarrillo malgastado y suspirando por las deudas que lo atormentaban. Apenas se levantó cuando escuchó la voz chillona de doña Florinda. «Don Ramón», exclamó con furia. Un instante después, la mano de ella cruzó el aire y sonó el plaz de una cachetada seca sobre su mejilla. Don Ramón apenas alcanzó a gruñir. Fue sin querer queriendo. La rutina continuaba. En el otro extremo, doña Clotilde se acercaba arrastrando su sombrilla, con esa mirada soñadora y desesperada que siempre dedicaba a don Ramón. «Ay, mi Rorro. ¿No quieres pasar un rato en mi casa para que te prepare un té?» Don Ramón retrocedió, sudando, como siempre. La normalidad absurda de aquella vecindad se repetía, como si fuera una obra de teatro que todos habían memorizado. A lo lejos, el profesor Girafales entraba cargando un ramo de rosas rojas, con su imponente altura y su eterna sonrisa nerviosa. «Ta, ta, 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 ta», anunció, como siempre, buscando la mirada de doña Florinda. «Profesor Girafales», respondió ella, ablandando el gesto, como si de pronto olvidara la cachetada recién dada. «¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? Será un placer». Y así, como un cuadro repetido de la vida, ambos desaparecieron tras la puerta de la casa de ella. Mientras tanto, el chavo corría tras la Chilindrina, gritando como loco. «Devuélveme mi torta de jamón». Ella reía, con esa risa nasal que podía irritar a cualquiera, hasta que de pronto giró y soltó un bulú. A la cara del chavo. El niño se quedó paralizado, temblando. Los brazos rígidos, los ojos en blanco. «¡Ay, papá!», gritó la Chilindrina, alarmada. Le dio la garrotera otra vez. Sin perder el tiempo, corrió a buscar un balde, lo llenó en la pila de agua helada y lo vació sobre la cabeza del chavo. El niño se estremeció y despertó con un salto, empapado. «Ya ves lo que me haces», chilló, pero la risa volvió a llenar la vecindad. No muy lejos, Kiko inflaba los cachetes, con sus juguetes nuevos en la mano. «Chusma, chusma. Tengo lo que ustedes no», decía, mostrando un carrito de hojalata y un trompo brillante. «Yo quiero ver», pidió el chavo, acercándose con la mirada de niño pobre. «No, no y no», respondió Kiko, abrazando sus juguetes como un tesoro. El señor Barriga entraba en ese instante, con su andar pesado y el sudor en la frente. «Señor Ramón. Vengo a cobrarle 14 meses de renta». Don Ramón tragó saliva, temblando. Todo era como siempre. Todo era tan normal. Y, sin embargo, algo en el aire ya se sentía distinto. De pronto, el viento cambió. El cielo se nubló de manera extraña, como si el tiempo hubiera acelerado el anochecer en cuestión de segundos. El bullicio de la calle desapareció. No había vendedores, no había autos, no había nada más que un silencio extraño. El eco de las risas de los niños quedó suspendido en el aire, y el agua del balde junto al chavo parecía haberse congelado en el suelo. Entonces, el portón de la vecindad se abrió lentamente, con un chirrido metálico que desgarró la calma. Todos giraron la cabeza. Y lo vieron. Un oso polar. Gigante. Blanco como la muerte. Con una expresión fría, imperturbable, como si llevara siglos caminando en busca de sangre. En su pecho estaba grabado un número. 2026, escrito con líneas negras que parecían quemadas en la carne misma. El aire se tornó helado. El aliento de los niños formaba vapor, aunque aún era pleno día. El narrador dentro de mí lo supo en ese instante. Lo que había entrado en la vecindad no era un simple animal. Era un verdugo. Era un asesino. Era Icebear 2026. El señor Barriga dio un paso al frente, con nerviosismo. «Disculpe, ¿usted viene a...?» El oso levantó una de sus garras. Con un movimiento seco, atravesó el aire y rozó el muro de la vecindad. El concreto se resquebrajó como si fuera papel. Todos quedaron helados. Don Ramón tragó saliva, murmurando.
¿Quién demonios trajo un circo aquí? Pero el oso no respondió. Solo caminó, lento, pesado, con la mirada fija en todos ellos, como si ya supiera quién sería la primera víctima. El corazón de la vecindad empezó a latir al mismo ritmo del terror. La risa desapareció. La rutina se rompió. Y con ella, la esperanza de que aquel día sería uno más. Porque no lo fue. Fue el comienzo de la masacre. El silencio en la vecindad era sofocante. Solo se escuchaba el crujir del portón que aún se balanceaba tras haber sido abierto. El aire estaba helado, como si el invierno se hubiera colado de pronto en pleno mediodía. El oso polar avanzó con paso lento, pesado. Cada pisada hacía temblar el suelo de la vecindad, y los charcos del agua derramada por la chilindrina vibraban como si fueran parte de un terremoto invisible. Todos lo miraban paralizados. Nadie sabía qué hacer. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Balbuceó doña Clotilde, con los ojos desorbitados. Un oso. Dijo el chavo, tragando saliva. No seas menso, los osos no vienen a la ciudad. Replicó Kiko, apretando sus juguetes contra el pecho. Pero aquel no era un oso cualquiera. Era Icebear 2026. Un asesino que había caminado por cientos de escenarios, dejando tras de sí un rastro de cadáveres y ruinas. Y ahora había elegido a la vecindad como su siguiente campo de cacería. El animal abrió la boca. No fue un simple gruñido lo que salió, sino un rugido tan profundo que hizo retumbar las paredes, quebrar algunos vidrios y apagar las risas de los niños para siempre. El eco rebotó en cada rincón de la vecindad como si fuera una sentencia. El señor Barriga fue el primero en reaccionar, retrocediendo con pasos torpes. Esto es propiedad privada. Usted no puede. No terminó la frase. El oso saltó hacia él con una velocidad imposible para un cuerpo tan pesado. Una garra descendió y cortó el aire. El chillido fue desgarrador. La garra había atravesado el abdomen del señor Barriga como si fuera mantequilla. La sangre brotó a chorros, bañando el suelo y las paredes. Sus ojos se abrieron de par en par mientras caía de rodillas, intentando contener con las manos lo que ya no podía salvarse. «¡Papá!», gritó la chilindrina, horrorizada, llevándose las manos a la boca. El chavo retrocedió hasta chocar contra la pared, temblando, con lágrimas en los ojos. «No puede ser. No puede ser». Don Ramón, con el rostro descompuesto, gritó con todas sus fuerzas. «¡Corran, corran todos!». Pero nadie se movía. El miedo los había encadenado al suelo. El oso polar se alzó sobre sus patas traseras, manchado de sangre fresca, y sus ojos vacíos recorrieron a cada uno de los presentes. Doña Florinda sujetó a Kiko del brazo. «Mi hijo, mi tesoro, vámonos ya». Pero Kiko lloraba, paralizado, abrazado a sus juguetes como si fueran un escudo. El profesor Girafales intentó interponerse, con las manos extendidas. «Deténgase. Sea lo que sea, no tiene por qué». La garra descendió de nuevo. Un corte seco. El brazo derecho del profesor salió volando, cayendo al suelo como un trapo ensangrentado. Su grito resonó como un eco mortal. Doña Florinda chilló, cubriéndose el rostro con las manos. «Profesor Girafales». La sangre brotaba a chorros del muñón abierto, salpicando las paredes, el suelo, y hasta la ropa de la chilindrina, que lloraba sin entender qué estaba pasando. Por un instante, el miedo se transformó en furia. Don Ramón tomó una escoba que estaba apoyada en la pared y la blandió como si fuera una lanza improvisada. «No te vas a llevar a mi hija, desgraciado». La chilindrina gritaba detrás de él, sollozando. «Papito, no». Con un alarido, don Ramón embistió con la escoba, clavándola en el costado del oso. El palo crujió, astillándose contra la piel gruesa del animal, pero al menos lo detuvo un instante. El oso lo miró fijamente, como si midiera su insignificante atrevimiento. El chavo, con el cuerpo temblando, encontró un ladrillo tirado y lo lanzó contra la cabeza del animal. El golpe apenas lo hizo voltear, pero por un instante, aquel monstruo apartó su atención del profesor Girafales herido. «Eso, chavo, eso», gritó la chilindrina, aunque las lágrimas la ahogaban. Doña Clotilde, con las manos temblorosas, levantó su sombrilla y golpeó el lomo del oso, aunque era como intentar atravesar una montaña con una aguja. El animal rugió de nuevo, esta vez más furioso.
El profesor Girafales cayó al suelo, retorciéndose en su propia sangre. Doña Florinda lo abrazaba, llorando desconsolada. No me deje, profesor. No me deje. Él apenas podía hablar. Su rostro estaba blanco, y cada respiración era un suspiro de muerte. El señor Barriga yacía inmóvil, en un charco oscuro que se expandía bajo su cuerpo. Su intento de defender la vecindad había terminado en segundos. El chavo, empapado y temblando, miraba todo con los ojos vidriosos. No entendía. Nadie entendía. El oso polar, manchado con la sangre de sus primeras víctimas, los observaba con la calma de un verdugo. Su respiración era lenta, pesada, como si supiera que no tenía prisa. Como si supiera que todos, absolutamente todos, caerían. De pronto, el oso dio un salto hacia el centro de la vecindad. Su rugido fue tan brutal que hizo caer macetas, rompió vidrios y casi tumbó al chavo, que se cubrió los oídos, llorando. El aire estaba helado. La sangre en el suelo ya parecía solidificarse bajo la temperatura antinatural que lo rodeaba. Todos comprendieron, en silencio, que la vecindad ya no era su hogar. Era un campo de batalla. Era una tumba. Y Iceberg 2026 había llegado para enterrarlos a todos. El silencio tras el rugido del oso era peor que el propio grito. Era el silencio de la muerte rondando, un silencio espeso que se mezclaba con el vapor del aliento helado que salía de las bocas de los sobrevivientes. El chavo temblaba, sus pequeños puños cerrados, el cuerpo encogido contra la pared. Tenía lágrimas en los ojos, pero había algo más. Esa chispa de coraje absurdo que solo un niño pobre y hambriento podía reunir. No lo vamos a dejar ganar, murmuró con voz quebrada. Don Ramón lo miró, jadeando, con la escoba rota todavía en la mano. Sangre del señor Barriga seguía corriendo por el suelo como un río oscuro. El profesor Girafales agonizaba en brazos de doña Florinda. La Chilindrina sollozaba con un miedo mezclado con ira. Doña Clotilde, con los ojos enrojecidos, levantó su sombrilla como si fuera una espada. Si este monstruo quiere nuestra vecindad, tendrá que llevársela con nosotros muertos. Kiko, temblando, escondía los juguetes en su pecho, pero finalmente dio un paso adelante, con un trompo en la mano. Chusma o no, yo no quiero que mi mami muera. Todos cargaron al unísono. Fue un grito desesperado, un rugido humano contra la bestia. Don Ramón embistió con lo que quedaba de la escoba, clavándola en el hombro del oso. El palo se astiló, dejando clavada una punta de madera en la carne blanca del monstruo. El chavo lanzó ladrillos, piedras y lo que encontraba en el suelo, gritando entre lágrimas. «Lárgate de aquí. Lárgate de aquí». La Chilindrina corrió hacia la pila de agua y tomó un balde lleno, arrojándoselo al rostro del animal. El líquido helado chorreó sobre la piel ya gélida del oso, pero sirvió para cegarlo un instante. Doña Florinda, con furia maternal, le propinó un golpe con una maceta en la espalda. El ruido fue seco, pero la maceta se partió en pedazos contra el pelaje grueso del animal. Doña Clotilde lo atacaba con la sombrilla, clavándola en los costados, mientras gritaba como una endemoniada. Kiko, con manos temblorosas, lanzó su trompo con todas sus fuerzas contra el rostro del oso. El juguete rebotó sin daño, pero fue suficiente para que el animal girara la cabeza y perdiera un segundo. El rugido que soltó Iceberg 2026 fue ensordecedor. Sus ojos vacíos brillaron con una furia antinatural. De un manotazo, arrojó a doña Clotilde contra la pared. Su cuerpo chocó con un crack sordo y cayó como muñeca rota, con sangre saliendo por la boca. Don Ramón recibió un golpe en el abdomen. La garra le abrió la carne de lado a lado. Un torrente rojo salió disparado mientras caía de rodillas, con la mirada nublada. «Papito», gritó la Chilindrina, intentando correr hacia él. El chavo se lanzó para ayudarla, pero el oso lo tomó del brazo y lo arrojó contra los barriles. El golpe fue brutal. La madera crujió y se astiló, dejando al niño semiconsciente, con la frente abierta y sangre escurriendo sobre su cara. Doña Florinda trató de cubrir a Kiko, pero el oso la sujetó del cabello y la azotó contra el suelo. El golpe reventó su ceja y el rostro quedó manchado de sangre. Kiko chillaba histérico, sin saber si huir o quedarse. «Mami. Mami». La Chilindrina, llorando con rabia, tomó un palo de escoba que había quedado tirado y lo usó como lanza, clavándolo en el costado del animal con un grito desesperado. «Déjalos en paz, maldito».
El oso rugió, sangrando por primera vez. La madera se hundió apenas unos centímetros, pero fue suficiente para que su furia aumentara. Giró con violencia y golpeó a la chilindrina en el rostro con el dorso de su garra. El sonido de huesos rompiéndose fue tan claro que hizo eco en la vecindad. La niña cayó al suelo, inconsciente, con la nariz rota y sangre brotando por boca y orejas. El chavo despertó al verla caer. Chilindrina. Sus gritos eran desesperados, histéricos, mientras intentaba arrastrarse con sus pequeñas manos hacia donde estaba ella. La vecindad se había convertido en un campo de batalla manchado de sangre. Las paredes estaban salpicadas de rojo, los charcos oscuros se mezclaban con los juguetes rotos de Kiko y los trozos de maceta esparcidos. El profesor Girafales apenas respiraba. Doña Clotilde estaba inconsciente o muerta. Don Ramón sangraba de manera incontrolable. Doña Florinda lloraba con el rostro ensangrentado, tratando de cubrir a su hijo. El oso, en medio de todo, permanecía de pie. Herido, sí, con astillas clavadas, con sangre en el pelaje blanco, pero aún indestructible. Los miraba como un cazador mira a su presa ya agotada. Ellos habían luchado, pero él sabía la verdad. Era una pelea desigual. Ellos no tenían ninguna oportunidad. El chavo, temblando, con la frente rota, se puso de pie como pudo. No. No vas a ganar. Somos la vecindad. Su voz tembló en el aire helado. Don Ramón, casi desangrado, intentó sonreír al verlo. La chilindrina, inconsciente, respiraba débilmente. Kiko seguía abrazado a su madre, llorando. El oso polar rugió de nuevo, y con ese rugido selló el destino de todos. Porque aunque el coraje existía, la esperanza estaba muriendo junto con ellos. La vecindad estaba teñida de rojo. El aire olía a óxido y muerte. El silencio había sido reemplazado por gemidos, gritos de dolor y el rugido helado del oso polar, que se erguía en medio del patio como un demonio blanco surgido del infierno. Las paredes estaban manchadas de sangre. Los juguetes de Kiko yacían rotos, mezclados con astillas de madera y trozos de carne. Los barriles, destrozados. Los pasillos, convertidos en corredores de horror. Era la misma vecindad de siempre. Pero ahora parecía un matadero. Don Ramón intentó ponerse de pie, con la mano presionando su herida abierta en el abdomen. La sangre se le escapaba entre los dedos como agua imposible de detener. Aún así, con un coraje que ni él entendía, levantó un ladrillo y lo arrojó contra el monstruo. «No te vas a llevar a mi hija, desgraciado», gritó, con la voz rota. El ladrillo golpeó el hocico del oso, que apenas se inmutó. En un parpadeo, la bestia se lanzó contra él. La garra descendió como una guillotina, cortando el aire. El grito de Don Ramón fue desgarrador cuando la garra atravesó su pecho. La sangre salió disparada, tiñendo el suelo de rojo brillante. La chilindrina, que comenzaba a recobrar la conciencia, abrió los ojos justo para ver cómo su padre era alzado en el aire, empalado en la garra del oso. «Papá», chilló con desesperación. El cuerpo de Don Ramón cayó al suelo como un saco vacío. Aún respiraba débilmente, pero cada jadeo era un paso más hacia la muerte. La niña, en un ataque de desesperación, tomó un trozo de vidrio roto y, tambaleándose, lo clavó en la pierna del oso. «Déjalo. Déjalo en paz». El vidrio apenas se hundió unos centímetros antes de romperse, pero el acto encendió la furia del monstruo. Iceberg 2026 giró de inmediato y la golpeó con un zarpazo. El sonido fue espantoso. La mandíbula de la niña se fracturó, un diente salió volando, y su cuerpo fue arrojado contra el suelo, donde quedó inmóvil, con sangre brotando a borbotones de su boca. El chavo corrió hacia ella, llorando. «Chilindrina, no te mueras, no te mueras». Pero los ojos de ella ya se cerraban. Doña Florinda, con el rostro ensangrentado, abrazaba a Kiko con todas sus fuerzas. Sus uñas se clavaban en los brazos de su hijo mientras sollozaba. «No nos va a matar, mi tesoro. No nos va a matar». Kiko lloraba histérico, inflando los cachetes, mientras el oso se acercaba, lento, como si disfrutara del terror. Ella tomó una botella rota y la levantó en dirección a la bestia. «No te atrevas a tocarlo». El oso no se detuvo. La golpeó de frente con la garra, abriéndole el pecho en un tajo largo y profundo. La sangre salió disparada, bañando a Kiko, que chilló como nunca antes en su vida.
Doña Florinda cayó al suelo, con los ojos abiertos, intentando respirar, pero su pulmón desgarrado emitía apenas un silbido ahogado. Kiko quedó paralizado, abrazado a su madre moribunda, temblando como un cachorro frente a un depredador. Mami. Mami. Doña Clotilde, medio inconsciente, logró levantarse tambaleando. Tenía la cara cubierta de sangre, pero sus ojos estaban encendidos por un odio profundo. Maldito. Te maldigo, engendro del infierno. Con un grito ronco, se lanzó contra el oso con un cuchillo de cocina que había sacado de su casa. Logró clavárselo en el costado, hasta el mango. El rugido del oso sacudió la vecindad. La bestia la tomó del cuello con una sola garra y la levantó en el aire. Los huesos crujieron bajo la presión. El grito de la bruja del 71 fue breve antes de que su cuello se partiera con un crack escalofriante. Su cuerpo cayó inerte al suelo, con los ojos aún abiertos, mirando al vacío. El chavo temblaba, con la cara cubierta de lágrimas y sangre seca. A su alrededor, sus amigos y vecinos yacían destrozados, heridos, muriendo. Don Ramón apenas respiraba. La Chilindrina estaba inconsciente. Doña Florinda agonizaba. Kiko lloraba sin consuelo. El profesor Girafales estaba tendido en un charco de sangre. El señor Barriga ya no se movía. Doña Clotilde había muerto con los ojos abiertos. El chavo estaba solo frente al monstruo. Se levantó, tambaleándose, y tomó un palo roto. Lo sostuvo con ambas manos, temblando. No. No vas a ganar. No vas a ganar. Iceberg 2026 lo miraba en silencio, como si disfrutara de la última chispa de resistencia de aquel niño famélico. El aire helado se volvió insoportable. El rugido final del oso retumbó, más fuerte que nunca, haciendo que las paredes temblaran y la esperanza desapareciera del todo. La vecindad ya no era hogar. Era una carnicería. Y el verdugo aún estaba hambriento. La vecindad olía a metal frío y a recuerdos rotos. El viento parecía querer llevarse los últimos sonidos como quien barre el polvo de un escenario. Únicamente quedaban respiraciones, gemidos, y el latido sordo de un corazón que aún quería resistir. Había pasado casi todo. Risas, cachetadas, la voz chillona de la Chilindrina, el taconeo del profesor, los insultos cariñosos de don Ramón. Y ahora, un silencio que se abría como una fisura en el mundo. El oso estaba cerca. Su aliento dejaba escarcha en el aire. Su cuerpo era una montaña manchada de oscuridad y dolor. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con algo que no conocía piedad. Había aprendido que la vecindad dolía, que el olor de la vida era dulce, y había venido a cortar lo dulce de raíz. Nos miré a nosotros, a esos tres cuerpos pequeños y rotos. El chavo, la Chilindrina y Kiko. Las manos de la niña apretaban la cabeza sin vida de Kiko. Su madre sangraba aún tibia en sus brazos. El chavo, con la frente abierta y los puños negros de suciedad, jadeaba como un animal herido. Habían arrancado tiempo al monstruo. Nos habían robado esperanza a cambio de segundos. Pero la esperanza no responde a intercambios justos. A veces exige el todo. No te vayas, no te lleves todo. Susurró el chavo, con la voz pegada al polvo. Era una oración sin Dios, una súplica que en su inocencia exigía justicia. La Chilindrina soltó un sonido, medio risa, medio llanto. Si vamos a irnos, que sea peleando. Su voz era una daga, y sin embargo sabía a niño. El oso avanzó. No hubo táctica final ni milagro. Solo una embestida implacable. Lo que siguió fue una cadena de rupturas que nadie debería describir en detalle. Cuerpos arrojados, huesos que crujieron como ramas secas, y luego la quietud que antecede a la muerte. Preferiría detenerme en el instante anterior a la caída. Sin embargo, me comprometí a contar la verdad tal como fue, sin embellecimientos. El chavo se puso de pie con la ayuda de lo que quedaba de su voluntad. Dio un paso, otro, como si caminara hacia una pared invisible. Kiko lo miró y, con una valentía que nadie le enseñó, le ofreció la mano. Se la tomaron, los tres unidos por un hilo que ya no era la infancia sino la necesidad de no ceder. Mira. Dijo Kiko, con voz áspera. Si nos matan. Que sepan que no fuimos cobardes. La Chilindrina cerró los ojos y apretó los dientes. Hubo una ráfaga. Un rugido que además de miedo traía la certeza del final. No hubo palabras.
Solo golpes, gritos y luego, un silencio que dolía más que cualquier sonido. Lo que pasó después ocurrió tan rápido que el tiempo se plegó. El oso descargó su furia final. Cayó la chilindrina, y con ella se fue la risa que había conocido toda la vecindad. Kiko cayó sobre su madre. Su cuerpecito quedó inmóvil como si hubiera olvidado cómo respirar. El chavo intentó levantarlos, pero sus piernas no obedecieron. Su cuerpo era un mapa de dolor y su respiración, un hilo que se tensaba hasta romperse. Los adultos que habían sobrevivido, a duras penas, intentaron moverse, pero la suerte ya se había decidido. Don Ramón, con la mirada extraviada, pronunció el nombre de su hija como quien invoca un conjuro inútil. Doña Florinda lanzó un grito que partió el aire en dos. El profesor Girafales dejó caer el ramo de rosas que había traído desde la mañana. Las flores se abrieron de golpe sobre la sangre y, en ese gesto, todo lo doméstico quedó enterrado. El oso no perdonó. Vino la masacre final. Golpes que quebraron las últimas barreras, cabezas que chocaron contra la piedra, cuerpos que se derrumbaron con la precisa y cruel lentitud de quien cierra un libro. Las paredes recogieron los gemidos y los transformaron en memoria seca. Cada uno de ellos cayó como caen aquellos que no tienen más historias por contar. Cuando el ruido cesó, el patio quedó suspendido en una calma que no era paz sino rendición. Los cuerpos se amontonaban en una imagen que parecía un cuadro antiguo. Niños, madres, maestros, un barrendero. Todo lo que la vecindad había sido, disperso en silencio. No era posible decir quién había sufrido más. No era el momento de hacer cuentas. Solo había, en ese instante después, una profunda tristeza que se pegaba a las piedras. Me acerqué a ellos, como quien repasa un mapa. Tocaba la frente del chavo con la punta de los dedos. Estaba tibia y luego fría. La chilindrina tenía la muñeca espasmódica. Kiko, con los cachetes aún hinchados en su eterna pose, ya no respiraba. Don Ramón tenía una expresión rara. Mezcla de dolor y alivio, como si hubiera esperado una sentencia que al llegar le permitiera descansar. Doña Florinda cerraba la mano sobre el vestido de su hijo, no queriendo soltarlo aún en la ausencia. El profesor, con las rosas esparcidas, parecía un actor que había cumplido hasta su última función. Y allí, en medio de la destrucción, ocurrió algo que no importa que lógica explique. Nadie perdió la esperanza hasta el final. No porque la esperanza fuera poderosa, sino porque la resistencia humana es terca y absurda. Porque un niño con las manos vacías puede creer que un ladrillo es una espada, y en esa creencia puede caber toda la valentía del mundo. No se rindan, murmuró la chilindrina, cuando todavía respiraba con esfuerzo, más un acto de voluntad que una petición. No se rindan por nosotros. Sus párpados se cerraron. Su mano, que había sido tan pequeña y traviesa, cayó sin fuerza. Y con ella, se fue la última chispa. El oso, después, caminó hacia el portón. Lo observé alejarse, con la misma parsimonia con la que llegó, como si acabara de cumplir con su oficio. Atravesó el umbral, se volvió apenas un instante y dejó atrás la vecindad convertida en un cementerio de momentos. Sus huellas en la tierra quedaron marcadas, frías, como las cifras de un año que nadie olvidaría. Me quedé allí, entre los cuerpos, con la garganta seca y la memoria atada a cada gesto absurdo que alguna vez los definió. El ta-ta-ta del profesor, las quejas de don Ramón, la risa de la chilindrina, el chispa del chavo, los juguetes de Kiko. Todo ello perdido, pero no olvidado. Aún en la derrota total, la gente se había levantado, había intentado lo imposible. Eso me salvó de un silencio peor. La desmemoria. Al final, lo único que pude hacer fue contar lo que vi. Y si alguien alguna vez pasa por esa vecindad, si es que alguien recuerda su nombre, quizá lea esto y, aunque tarde, entienda que allí hubo vidas y que, aún en la oscuridad más cruenta, hubo coraje. Porque la vecindad murió en su patio, entre gritos y raspaduras, bajo la garra de un oso que no conoce compasión. Pero la humanidad de aquellos que lo enfrentaron quedó, como cenizas que aún pueden hablar a quien tenga la valentía de escuchar. Y así terminó la vecindad. Callada, rota, pero imborrable en la memoria de quien vio cómo, hasta el final, no dejaron de luchar. ¡No te lo
doy otra nomás porque presta para que te...